Esta mañana aprendimos sobre el Señor Jesucristo enviando a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio. En aquel tiempo, el Señor ordenó a los discípulos: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Lo que esta frase significa es que los discípulos del Señor no fueran a predicar a los gentiles, ni tampoco fueran a predicar a Samaria. Bastaba con ir a predicar a la casa de Israel el Evangelio de aquel entonces, sobre el Mesías, creer en Jesús. Creer en el Mesías, creer en Cristo. Este Evangelio, para los gentiles aún no tenía este fundamento. Los gentiles ni siquiera conocían quién era Dios. Por eso el Señor no envió a sus discípulos a los gentiles. Solo los envió. ¿A dónde fueron los discípulos? Solo envió a los discípulos a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Es decir, a predicar el Evangelio a los judíos. Entonces los 12 apóstoles del Señor fueron a predicar el Evangelio a los judíos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿entienden? En el siglo I después de Cristo. ¿Por qué el Evangelio aún no había llegado a China? Porque en aquel tiempo, ¿quién era Dios? La gente aún no lo conocía. Mucho menos conocerían al Hijo de Dios. Cuando los apóstoles del Señor comenzaron a predicar el Evangelio. El Evangelio se predicó primero en Jerusalén. Luego se extendió a Judea y Samaria. Después de eso estuvo Pedro. Comenzó a predicar a los gentiles. Después de Cornelio, el Espíritu Santo envió a un apóstol, que fue el apóstol Pablo, y a su compañero Bernabé, para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero cuando el Evangelio llegó a los gentiles, fue predicado a pueblos que habían oído de las cosas de Dios, naciones. Por ejemplo, cuando Pablo predicó el Evangelio a los gentiles, una parte de la gente creyó, pero sabían más o menos algo sobre Dios, para que la gente creyera. Pero llegando a este periodo, el Evangelio debía predicarse desde los primeros judíos. Desde aquel tiempo. En este periodo, el Evangelio debe comenzar a predicarse desde China. Y así se predicará a todas las naciones y tribus gentiles. Ahora el Evangelio debe predicarse a todas las naciones y tribus gentiles. Porque los gentiles, personas de cualquier nación, han oído hablar del Señor Jesús. Y más o menos muchas personas han oído hablar de Dios. Se predicó desde el siglo I después de Cristo. Hasta que después de que los apóstoles fallecieran, el Evangelio se distorsionó. Ya no se trataba de creer en Jesús, sino que se convirtió en creer en el cristianismo. Aunque crean en el cristianismo, ¿por qué permitió Dios que el cristianismo permaneciera? Tiene un beneficio. Las personas que creen en el cristianismo saben que hay un Dios, y también saben algunas cosas sobre el Hijo de Dios, y también preservaron la Biblia. Pero su fe se desvió, pensando que creer en una religión, o realizar rituales religiosos les daría la vida eterna. Es imposible. Pero al llegar el fin del mundo, Dios permitirá que las personas de todas las naciones y tribus tengan la oportunidad de conocer la verdad pura, conocer al único Dios verdadero, Jehová, y también conocer a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en esta era, el Evangelio no es solo para ser predicado a los antiguos judíos, sino que se ha extendido a los gentiles. En aquel tiempo el Señor dijo: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Pero hoy, el hermano Heber es un hijo del Señor. Y Heber dice: por el camino de los gentiles debéis ir. Y en la ciudad de los samaritanos también debéis entrar. Y además, el antiguo reino de Israel, que es el actual estado de Israel en el Medio Oriente. Nuestro Evangelio también debe ser predicado allí. Es decir, el Evangelio de todas las naciones y reinos ha llegado. Porque hay un Hijo, que es el Hijo del Señor Cristo. Él será la luz de los gentiles. No solo para llevar a la nación de Israel en el Medio Oriente, el remanente del pueblo, de regreso al Padre Celestial Jehová, y al Señor Jesucristo. El Padre Celestial y el Señor ungieron al hermano Heber, elevándolo a lo alto, no solo para llevar a la nación de Israel en el Medio Oriente, que son los de Jacob, Abraham e Isaac, descendientes, el remanente de los descendientes, predestinados a ser salvos, traerlos de vuelta, regresarlos a Dios es solo algo pequeño, sino también para llevar a todas las naciones y pueblos, a quienes el Padre Celestial considera hermosos, traerlos a todos de vuelta al reino de los cielos. Esto es lo verdaderamente importante. Esto se cumplirá en nuestra era. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.